Ahora ponlo pantalla completa otra vez. Ahí está. ¿Mira entonces el ordenador? No. Nada. Bueno, pues ¿se me oye bien ahí? Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues muy buenas tardes y gracias a la organización por haberme invitado a estar hoy aquí, por haber conseguido que estemos en este auditorio tan impactante de este Hospital Universitario Central de Asturias, que quizás hoy más que nunca, si bien, como bien decía Pablo, debería ser siempre, pero hace honor a esa U que llevan el nombre. Y sobre todo gracias a todos por estar hoy aquí, ¿no? Y sin más, pues para no excederme del tiempo que me han concedido, pues empezamos. Y decimos que la medicina será molecular o no será. Este provocativo título de la charla se debe, como también bien nos decía Pablo, a nuestro segundo y último Premio Nobel de Medicina y Fisiología, el doctor don Severo Ochoa y Albornoz. Pero cuando don Severo decía que la medicina sería molecular, no se planteaba preguntar, sino que muy por el contrario afirmaba. Sin embargo, me gustaría que por el momento dejásemos relegada la expresión a la categoría de pregunta y solamente al final, si cada uno tiene a bien, se la trate de responder para sí en uno u otro sentido. Y para ello vamos a viajar a través de 5 estaciones, a través de 5 puntos en los que contaremos con la compañía de la niña más famosa del mundo. Y es que de la mano de Mafalda, compatriota del decano que hace un momento estaba por aquí, vamos a ir visitando cada uno de esos 5 puntos. Me dice Alfonso que está por ahí sentado atrás. Y bueno, un saludo desde aquí, ¿no? Y a través de cada uno de esos 5 puntos vamos a ir obteniendo pequeñas respuestas que quizás nos ayuden a responder esa gran pregunta que desde ya dejamos planteada. ¿Será molecular la medicina? Y lo primero que debemos hacer es prepararnos para viajar a los abismos de lo infinitesimal, a las profundidades de lo diminuto en las que existe un mundo que se rige por unos números distintos a aquellos a los que normalmente estamos acostumbrados. Unos números que, por su magnitud, bien pudieran llegar a abrumar, pero que tienen una importancia como ninguna otra, pues sin ellos no sería posible la vida. Una vida que comienza con esos 100 billones de células, billones con B, un 1 seguido de 14 ceros que dan lugar, que conforman ese animal sin plumas, de uñas planas y dotado de ánima racional. Así definía Platón al hombre. Ese hombre dotado de ánima racional, gracias a que de esos 100 billones de células, 100.000 millones, como nos decía Alfonso, decidieron tomar el compromiso de convertirse en ese valle de la diferenciación en unas células muy especiales, las neuronas. 100.000 millones de neuronas que hacen posible el milagro del sistema nervioso central. Un sistema nervioso central que nos permite pensar, razonar, pero también sentir, crear, imaginar. Imaginar que esos 100.000 millones de neuronas son tantas como estrellas existen en la Vía Láctea. Pero nuestro viaje hacia el asombro de lo infinito nunca quedaría del todo terminado si no nos adentrásemos dentro del núcleo de todos y cada uno de esos 100 billones de células. Y allí encontraríamos una molécula muy especial. 2 metros de molécula exquisitamente compactados con 3.000 millones de señales químicas en el genoma de todas y cada una de nuestras células, en el DNA, el cofre de nuestros secretos más íntimos y durante 3.800 millones de años del secreto más importante de todos. Durante esos 3.800 millones de años que siguieron al comienzo de la vida, esa vida que comenzó una noche del tiempo en que la primera célula decidió aislarse del resto del universo por medio de una membrana fosfolipídica, escondieron, como digo, el secreto más importante de todos, que no podía ser otro que el de la vida. A comienzos del siglo XX se redescubrían los trabajos de un oscuro fraile austriaco, Gregor Mendel, que en la soledad de su huerto había llevado a cabo una serie de sencillos pero muy ingeniosos experimentos que le permitieron observar que los caracteres, posteriormente se conocerían como genes, se transmitían a través de las diferentes generaciones de una especie siguiendo unas leyes muy concretas. Sin embargo, a comienzos del siglo XX, la naturaleza del gen, o lo que es lo mismo, la de la información genética, no pasaba de ser una mera entelequia, era un total misterio.
sin representación en el mundo material de la física y la química. Y por eso, todavía en los años 30, el físico Erwin Schrödinger se preguntaba qué era la vida. Sin embargo, paradójicamente, y es que la historia tiene estas cosas, los primeros pasos para resolver este misterio se habían comenzado a dar muy cerca, tanto en el tiempo como en el espacio, de aquel huerto de Mendel. Y es que en el castillo de Tübingen, ciudad al sur de Alemania cuya universidad 4 siglos antes había visto pasar por sus aulas a Johannes Kepler, en la antigua lavandería, el profesor Felix Hoppe-Seyler establecía su laboratorio, y en ese laboratorio el por aquel entonces joven investigador, y es que 24 años tenía Johann Friedrich Miescher, encontró en el año 69 una nueva sustancia en el núcleo de las células rica en fosfatos y en nitrógeno en su composición, y precisamente por esta localización intranuclear tuvo a bien denominarla nucleína. Miescher no lo sabía, pero había sido el primero en ver el DNA. Y uno, antes de pasar página, no puede dejar de mirar con admiración a esta ciencia de finales del siglo XIX, a esta ciencia victoriana, que trabajaba a la luz de algunas velas, pero sobre todo de la razón, y que resume también esa frase que a mí me gusta tanto de Alfonso, de que nunca se hizo tanto con 3 guisantes y 4 tortugas. Y es que es verdad, nunca se hizo tanto con 3 guisantes y 4 tortugas, porque para dar el siguiente paso tuvieron que pasar casi 100 años. Corría el año 44 cuando, mientras nubes oscuras se cernían sobre Europa y sobre el resto del mundo, en un pequeño oasis del Instituto Rockefeller de Nueva York, 3 investigadores, Oswald Avery, Colin MacLeod y Macklin McCarthy, llevaban a cabo uno de los experimentos más trascendentes de la historia. Y es que trabajando con ratones y 2 cepas diferentes de neumococos, no vamos a entrar aquí porque no es el momento ni el lugar para entrar en las vicisitudes del experimento, pero sí diremos que uno a uno lograron ir descartando los grandes candidatos a ser por aquel entonces la molécula de la herencia, y vieron que no podían ser los glúcidos, los hidratos de carbono, ni tampoco los lípidos. Y, oh misterio, se caía también el principal candidato en todas las quinielas, las proteínas, con sus 20 tipos distintos de cadenas laterales. Y, oh sorpresa, resultaban ser, según los resultados del experimento, aquellos ácidos nucleicos, aquellas nucleínas que Miescher había visto casi 100 años antes. Sin embargo, no nos lo creímos. Hubo que esperar casi 8 años, al otoño del año 52, a que 2 investigadores del laboratorio de Cold Spring Harbor, a las afueras de Nueva York, Alfred Hershey y Martha Chase, llevasen a cabo el legendario experimento de la batidora. Tampoco tenemos tiempo aquí para entrar en los pormenores de este experimento. Si alguien tiene interés puede buscar a ver por qué tiene este nombre tan curioso de el experimento de la batidora, pero decir que llegaron a la conclusión de que los resultados de Avery, MacLeod y McCarthy eran correctos y no había que seguir buscando. El DNA era la molécula de la herencia. Y se abría así el pistoletazo de salida para una de las carreras más emocionantes de la historia, aquella por determinar su estructura tridimensional. El final y los ganadores son de sobra conocidos, y es que el 25 de abril del año 53, Jim Watson y Francis Crick publicaban en la revista Nature el artículo, tan solo poquito más de una página, que 9 años después, en el 62, junto con Maurice Wilkins, les valía un viaje a Estocolmo y el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Por el camino se quedaban grandes nombres, como el de Linus Pauling, director del equipo del Caltech, según sus propias palabras, el mejor químico del mundo, y que había propuesto erróneamente una triple hélice. Como sabemos, el modelo correcto es esta doble hélice que vemos aquí representada en pantalla. Y comentar también, como curiosidad, que en el paper del 53 había un error, y es que Watson y Crick establecían que sabían poco de química, establecían 2 enlaces de hidrógeno tanto para la unión de ácites como para la de Gs y Cs. Y tuvo que ser Linus Pauling quien, a modo de pequeño desquite, añadiese ese tercer bond entre la G y la C, entre la unión de guanina y citosina, que como sabemos hoy tienen 3 puentes de hidrógeno. Pero hemos hablado de una molécula, el DNA, y de una estructura, la doble hélice. ¿Dónde estaba ese secreto de la vida que desde que el hombre era hombre había preocupado a Aristóteles y a muchos otros? ¿Por qué el hombre de las cavernas veía que sus hijos se parecían a él, al igual que él lo había hecho a sus progenitores? Pues el secreto de la vida lo acabamos de tener delante de nuestro, pero quizás hubiésemos necesitado un poquito más de zoom. Y es que en estas 3 últimas frases no se nos escapa que el sistema de apareamiento propuesto sugiere de inmediato un mecanismo de copia del material genético. Watson y Crick habían dado con el verdadero secreto de la vida, y es que aquella molécula, el DNA, era capaz de separarse, hoy en día hablaríamos de desnaturalizarse, en 2 hebras capaces de llevar a cabo una replicación, desde Mendelssohn y Stahl sabemos que semiconservativa, para dar lugar a 2 copias idénticas de esa molécula original, absolutamente iguales, y por eso los padres se parecían a los hijos
y los hijos a los abuelos. El secreto de la vida, por tanto, había resultado ser molecular, y se abrían así las puertas para el advenimiento de una nueva disciplina, aquella llamada a estudiar la vida, por tanto biología, pero desde el punto de vista más íntimo, desde el molecular. Y si el secreto estaba escrito en aquel código de 3.000 millones de señales químicas, la primera tarea de esta nueva disciplina no podía ser otra que la de descifrar ese código. Y a ello se pusieron dos de los laboratorios más importantes de la época, los dos al otro lado del charco, y es que por aquel entonces la ciencia se había mudado ya a América. El laboratorio de Marshall-Nirenberg y el equipo de Severo Ochoa descifraron en tiempo récord aquel código, aquel misterio de 3.000 millones de señales químicas, y encontraron que el secreto estaba en el número 3, y es que cada triplete, cada 3 de aquellas letras, lo que hoy hablaríamos de un codón, como CGT, codificaban un aminoácido. Hoy en día hablaríamos aquí de la codificación para la arginina. Variaciones con repetición de 4 elementos tomados de 3 en 3 dan un total de 64 posibles codones. 3 de ellos son de terminación, 1 de iniciación. Tampoco vamos a entrar aquí en los pormenores, pero sí diremos que se cerraba así el denominado dogma de la biología molecular, que explica cómo pasar de un código de 4 letras, el del genoma, a un código de 20 letras, el de los aminoácidos, uno por cada cadena lateral. A comienzos del siglo XX, en Belfast, en los astilleros de Harland & Wolff, se comenzaba a construir la nave más famosa de todos los tiempos, el buque de los sueños, el Titanic. Y para ello se contaba con un plano, el blueprint, un único plano maestro de la nave que había realizado el ingeniero. Pero cuando se quería construir una pieza en el astillero, no se utilizaba el plano maestro, era demasiado valioso. Y por tanto se contaba con una auténtica legión, un pabellón entero de copistas que realizaban copias parciales de las partes que interesaba construir. Y guiándose por esas copias parciales se llevaba a cabo en el astillero la construcción de las diferentes partes. En el mundo celular, nuestro blueprint sería el DNA, mientras que esos copistas serían las RNA polimerasas que harían sus copias parciales, sus RNA mensajeros, mientras que, como sabemos, los astilleros de nuestras células no son otra cosa que los ribosomas. Finalizado ya el descubrimiento del código, los años siguientes lo que vieron fue el desarrollo de una serie de herramientas que aumentaron los horizontes de esa nueva disciplina, haciendo que cada vez las barreras de lo imposible fuesen retrocediendo más y más, hasta casi llegar a perder la batalla. Un hito fundamental fue el desarrollar las técnicas que nos permitiesen conocer qué nucleótidos había en una determinada muestra de DNA, lo que conocemos como la secuenciación, y esto se lo debemos sin duda a Fred Sanger, una de las 4 personas en la historia que ha sido 2 veces laureada con el premio Nobel, las 2 veces de química. Las otras 3 personas son Marie Curie, de física y química, John Badin, 2 veces de física, y Linus Pauling, del que ya hemos hablado aquí, premio Nobel de química y premio Nobel de la paz. También medalla Lenin de la paz, y bueno, una persona bastante peculiar, Pauling, y que podríamos decir casi hasta el penúltimo de los alquimistas, que murió intoxicado tomando grandes dosis de vitamina C buscando la inmortalidad. Pero volviendo a Sanger, una persona mucho más terrenal, 2 veces premio Nobel de química, la primera en el año 58. Nos enseñaba cómo secuenciar proteínas. La insulina fue la primera en ser secuenciada, pero no contento con eso, 22 años después, en el año 80, ganaba un segundo premio Nobel, esta vez por desarrollar el método que permitió secuenciar por primera vez el genoma, el método de Sanger. Pero la secuenciación del genoma, en términos prácticos, nunca hubiese sido posible si no hubiésemos podido amplificarlo. Y esto se lo debemos sin duda al surfero que ahora tenemos en pantalla, a Kerry Mullis, también premio Nobel de Química, esta vez en el año 93, por la reacción en cadena de la polimerasa, esta PCR, que posteriormente encontró todavía un segundo uso más importante, y es que al ser la amplificación dependiente de la presencia de una secuencia nucleotídica complementaria a los primers, se puede utilizar no ya con el fin de obtener el propio resultado, la amplificación, sino para ver si tiene o no lugar la amplificación. Esto es con una finalidad eminentemente diagnóstica, y esto es seguramente uno de los más claros ejemplos de algo que acaba utilizándose para un fin distinto a aquel para el que principalmente había sido ideado. Pero hablar de amplificación, sin por ello caer en el chauvinismo, nos obliga a hablar de la mejor polimerasa del mundo mundial. Cuando Margarita Sala regresó de la estancia en el laboratorio de Severo en los años 60, comenzó a trabajar con el Phi29, un modelo de bacteriófago con solamente 70 kilobases en su genoma, pero que escondía un gran secreto, el de su polimerasa, una polimerasa altísimamente procesiva. Entendemos por procesividad el número de nucleótidos añadidos por evento de unión a la hebra molde, pero no solamente era altísimamente procesiva, sino que era muy fidedigna, porque no solo nos interesa copiar
y rápido, sino copiar bien, no equivocarnos en lo que copiamos. Y esto permitió a Margarita realizar una serie de patentes, la ha ido renovando con algunas mejoras, que reportan a España más de la mitad de los ingresos por este tipo de investigación, por patentes de esta índole. Y por eso en el laboratorio Margarita, a modo de broma, llaman a la polimerasa de Fagofi 29, como tenéis aquí en pantalla, la mejor polimerasa del mundo mundial. Podríamos hablar muchas cosas de esta polimerasa, pero tampoco tenemos tiempo. Pero hay una peculiaridad muy interesante en lo que se refiere a la forma en la que hace el inicio de la replicación. Y vamos a hacer un pequeño concurso, y si alguien lo quiere buscar antes de mañana, si me lo cuenta con este hashtag en Twitter, pues vamos a sortear entre los que acierten una edición de bolsillo del Harrison. Pero volviendo a este desarrollo de herramientas, la ciencia no se paró. Y en el año 2006, este médico, que es médico, no es biólogo ni bioquímico, era médico, Shinya Yamanaka, desarrolló una auténtica máquina del tiempo molecular. Por medio de 4 factores de transcripción introducidos en las células por medio de retrovirus, es capaz de retrocederlas en el tiempo, poner en marcha un auténtico engranaje, como si de una máquina del tiempo decimonónica se tratase, y remontar hacia atrás ese valle de la diferenciación de Waddington, y así dar lugar a lo que denominamos IPS, Induced Pluripotent Stem Cells, células madre pluripotentes inducidas. Si alguien ha visto la película, auténticos Benjamin Buttons celulares, porque son capaces de, una vez de haber sido ancianos, volver a rejuvenecer, volver a hacerse jóvenes. Pero de nada nos valdría tener las mejores herramientas, los mejores bisturís, los mejores equipos de laparoscopia, si no conociésemos la anatomía del paciente sobre el que se van a aplicar. Y la anatomía de este paciente molecular no era otra que la del genoma humano. En el año 90 se pone en marcha uno de los proyectos más ambiciosos, si no el que más, de la historia de la ciencia. Secuenciar cada uno de aquellos 3.000 millones de nucleótidos del genoma. Y los resultados vieron por primera vez la luz, si bien con un poco de prisa, en el año 2001. Y aquí vemos al por entonces saliente presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, acababa su segundo mandato, presentando los resultados del proyecto junto con el líder de la iniciativa pública, Francis Collins, y el de la privada, Craig Venter. Hubo que esperar al año 2004 para tener ya un borrador corregido con el que se pudiese trabajar, pero sin duda aquel 15 de febrero del año 2001 fue todo un hito, y así a ambos lados del Atlántico las 2 revistas más importantes, Science en América y Nature en Europa, se hacían eco de la efeméride, con esta portada tan bonita, Science. El coste en tiempo, casi 15 años, y económicamente 3 billones de dólares. Son billones americanos, son 3.000 millones de dólares, pero aún así una barbaridad. Hoy en día, sin embargo, el precio ha disminuido mucho. Justo ya en el año en el que se publican los resultados, pues por la ganga de 100 millones se podía secuenciar el genoma. Pero ha ido cayendo poco a poco, y en el año 2007 pasa una cosa curiosa. Aquí lo que vemos caer en la gráfica no es el metro cuadrado de la vivienda con la burbuja inmobiliaria, sino es el precio del genoma. ¿Y por qué? Pues en primer lugar por toda esa gran inversión que había tenido lugar antes, pero ya concretamente por la aparición de técnicas nuevas de ultrasecuenciación que dejaban ya casi obsoleta aquella memorable pero ya vieja técnica de Sanger. Son métodos como Illumina que han hecho que estemos casi a punto de sobrepasar esa barrera psicológica del genoma de los 1.000 euros o de los 1.000 dólares. Pero no solamente en dinero se ha reducido el precio, sino también en tiempo. Y es que hoy en día somos capaces de secuenciar el genoma de una persona en una noche, de aquellos 15 años del primer genoma a solamente una noche. Y por si fuera poco, y esto ya es lo más prometeico de todo, ya es algo que solamente se ve más allá de Orión y de las puertas de Tannhäuser, somos capaces de editar un genoma. No solamente ya conocerlo, sino cambiar una letra, una de esas 4 letras, en una de esas 3.000 millones de posiciones. Esto lo promete hacer esta técnica que se llama CRISPR-Cas9, un sistema complejo de editasa guiada por sondas y que es un auténtico bisturí molecular porque permite cambiar una posición, por ejemplo, una G en la posición 5.342 por una A, algo así, ¿no? Esto es lo que promete CRISPR-Cas9, que participa un poco de esa naturaleza que Julio Verne señalaba en las geodas del profesor Otto Lidenbrock en Viaje al centro de la Tierra. Decía Verne que tenían nombres que serían capaces de desollar los labios de un poeta. Y en este sentido, CRISPR-Cas9 seguro que no se queda atrás, porque ya veis que trabalenguas, pero de verdad que es capaz de maravillas que ni siquiera el genial escritor francés podía haberse ni imaginado siquiera. ¿Y por qué es tan importante esto de poder llegar a cambiar un solo nucleótido en una posición concreta? Pues porque basta un solo nucleótido mal colocado
para que ese castillo de cartas, esa armonía molecular se venga totalmente abajo y la vida, la biología, muestre su cara más oscura, la de la enfermedad, que alcanza sus máximos niveles de crueldad cuando recae sobre aquellos que todavía no han empezado a vivir, sobre esos locos bajitos a los que cantaba Joan Manuel Serrat, como podría ser el caso de una enfermedad como la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad que se caracteriza por un trastorno sistémico en el que vemos una piel salada, un bajo peso, consecuencia de un síndrome malabsortivo, moco en heces, tiene hilio meconial hasta un 15%. El meconio tiene que, como sabéis, expulsarse en las primeras 24 horas. Estos niños tardan hasta 48 horas en algunos casos en expulsarlo. Y sobre todo por un cuadro fuerte de distrés respiratorio, tos, disnea e infecciones de repetición, principalmente neumonías. Como curiosidad, sobre todo por Pseudomonas aeruginosa, preguntado en el MIR en el año 2012. Ya veo a alguien apuntando por ahí, ¿no? Y Dorothy Anderson, en el año 38, tiene el mérito de haber sido la primera en describir esta enfermedad. Con una lista de 49 pacientes, una serie de 49 pacientes, describió la sintomatología y sobre todo la anatomía patológica de esta enfermedad en el páncreas, que es la que le da nombre. Otros también, como Guido Fanconi y otros pioneros, en aquellos años 30 describieron los síntomas de esta enfermedad, pero poco podían imaginarse, si recordamos la parte de historia, en aquellos años 30 todavía ni siquiera había tenido lugar el experimento de Avery, MacLeod y McCarthy. Poco podían imaginarse que a la luz del genoma el problema estaba en un canal, en el CFTR, en el regulador transmembrana de conductancia de la fibrosis quística, y por lo tanto podemos decir que es una canalopatía. Este canal, con 1480 aminoácidos, se codifica en el brazo largo del cromosoma 7, aunque no os lo creáis, esto también se ha preguntado en el MIR, brazo largo del cromosoma 7, y regula el paso de iones de cloro a ambos lados de la membrana, en ambas direcciones, también de moléculas de agua. Y estamos muy cerca en la evolución de no llegar a necesitarlo. Entre un 10 y un 35% de función del canal sería suficiente para no fenotipar una enfermedad, como la fibrosis quística, la enfermedad, ¿no? Sin embargo, ese poquito lo necesitamos, y vaya si lo necesitamos, porque si no, las consecuencias son terribles. Con esto también ya podemos intuir que va a ser un trastorno autosómico recesivo. Si tuviésemos uno solo de los alelos, uno solo de los cromosomas 7 bien, pues tendríamos de sobra canal para suplir el mínimo necesario. O sea que es necesario tener los dos mal. Y 1480 aminoácidos en la proteína wild type que hacen que las dianas sean 1480 ya de mano para posibles mutaciones. Una de ellas sería, por ejemplo, la G551D, lo que quiere decir que en la posición 551, empezando por el N terminal, tenemos un cambio de una glicina por un aspartico. Y si recordamos un poco la estructura de la cadena de la glicina, recordamos que tenía solamente un hidrógeno. Y por eso la glicina y la prolina son muy importantes para giros tridimensionales. Este tipo de cambios va a alterar mucho la estructura tridimensional de la proteína. Pero 1480 dianas son muchas. Y entonces, de una forma más ordenada, el fenotipo molecular, un fenotipo molecular, no estamos hablando de un fenotipo clínico, se puede distinguir 5 grupos. En el tipo 1 tendríamos un stop. Por ejemplo, tenemos un codón que nos diga GGA, que quiere decir glicina, pero por algo hay una mutación en el genoma, en el DNA, no en el mRNA. Pero hay una mutación en el genoma y en el mRNA va a aparecer una U. Yuga, lo que le dice al ribosoma es para. Y entonces no hay traducción. Y por lo tanto tampoco tenemos proteína en la superficie, en la membrana celular. Tipo 2, falta un aminoácido, falta el 508, una fenilalanina, que es señal para la translocación a la membrana. Y entonces tampoco vamos a tener representación del canal en la membrana. En las de tipo 3... hay una buena traducción, hay una buena translocación a la membrana, pero el canal está atascado, está tupido y por lo tanto no cumple su función. Podemos utilizar esta analogía de un grifo o una tubería atascada. Mientras que en las de tipo 4 el canal sí llega a la membrana y tiene una función parcial. Está tupido, la tubería no está totalmente bloqueada, pero sí está algo tupida. Y en las de tipo 5, estas son las más curiosas, llega a la membrana, está en perfecto funcionamiento, pero hay poca expresión del canal. El promotor no crea suficiente proteína y bien poca tiene que haber, porque recordad que entre un 10 y un 35% serían suficientes para no fenotipar la enfermedad. Desgraciadamente, la delta F508
Es la más común de todas. Hoy en día la terminología ha cambiado un poco, esta es la clásica, y hoy en día se habla de F508del, y es la más común de todas, porque uno ya se puede imaginar que el fenotipo de estos tipos 1, 2 y 3 va a ser mucho más severo que el 4 y 5, que van a ser mucho más indulgentes. Y en esta muestra de 59 pacientes, datos facilitados por el profesor Carlos Busoño del Servicio de Pediatría, podemos ver como en 59 pacientes, por lo tanto 118 alelos, el 72% de esos alelos van a aportar la mutación delta F508. Algunos en heterocigosis y otros en homocigosis. Los que la lleven en heterocigosis, no tengáis duda que en el otro cromosoma 7 van a tener alguna de las otras. No sabemos cuál, pero alguna. Porque si tuviesen solo una, serían portadores, pero nunca desarrollarían el fenotipo. Y digo que por desgracia, porque mientras que la delta F508 es una enfermedad para la que no tenemos solución más que dar tratamientos de soporte que por otro lado han aumentado mucho la esperanza de vida, porque de los 2 años, que era la esperanza de vida en la época de Andersen, en el año 38, a hoy en día se ha logrado aumentar hasta 30 años. Esto es una barbaridad, se ha multiplicado más de por 10 veces, y esto es gracias a los neumólogos, a los cirujanos, a la gente de digestivo, de todo, porque recordemos que es fibrosis quística pancreática, eso es lo que le da el nombre, ¿no? Y hoy en día se ha logrado prolongar mucho la esperanza de vida, pero se sigue muriendo la gente a los 30 años, como mucho. Algunos de los que están aquí igual hasta hubiesen muerto ya, si la tuviesen. Y claro, el problema, ¿cuál es? Que tenemos una solución para esta, pero solamente para esta, para el tipo 3, para la G551D. ¿Qué es lo que pasa en esta mutación? Pues que cuando el canal está bien, los iones de cloro pueden viajar a ambos lados de la membrana, pero aquí, respecto a la estructura del wild type, tenemos un cambio, porque el aminoácido 551 deja de ser una glicina y pasa a ser un aspartico, y esto hace que la estructura tridimensional de la proteína cambie y el canal deja de ser permeable a los iones, pierde la función. Es más complejo que esto, pero nos vale para entenderlo, ¿no? Pero tenemos un desatascador, tenemos una solución molecular para este problema. El ivacaftor o calideco. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace el ivacaftor es hacer que la proteína recupere una estructura, si bien no exacta la del wild type, lo suficientemente parecida para volver a recuperar el tránsito de los iones de cloro y la funcionalidad del canal. Y es una pastillita como esta que veis aquí. Recupera el 100% de la función del canal, y recordad que entre un 10 y un 35% era suficiente, por lo tanto estamos hablando de curación total. ¿Cuál es el único problema? El que ahora vemos en pantalla. Los $300.000 anuales que cuesta el tratamiento. Un tratamiento que va a ser crónico y desde el nacimiento. Si un niño nace con esta mutación, pues se lo tendríamos que empezar a facilitar desde el primer día. $300.000. Y claro, esto hace pensar un poco en la problemática de aquellos que tratan de hacer funcionar los medicamentos con las mismas leyes de la oferta y la demanda que son aplicables a otro tipo de mercaderías o bienes de comercio. Y lo que pasa es que, por muy alto que sea el precio, en el caso de estos medicamentos la demanda va a ser siempre la misma. Es la demanda del pueblo en busca de salud que Diego Rivera reflejaba en este mural tan conocido que se encuentra en el centro de la Raza, en México, y que tristemente últimamente hemos tenido la ocasión de ver en algunas de las calles de nuestras ciudades con otros murales de carne y hueso, como el caso de los afectados por la hepatitis C y el sofosbuvir. Un tratamiento también no tan caro como el ivacaftor, pero altísima, de un precio muy alto. El problema no es sencillo, pero para abordarlo, lo primero que hay que hacer es no perder la perspectiva de que si se descubre o si se investiga algo en medicina, tiene que ser con la finalidad de curar, descubrir para curar. Y esto es así porque el azar, y con esto ya acabamos, necesita bien poco para hacernos daño. En algunos casos le bastará una infección, en otros casos un traumatismo, y en otros casos, como hemos visto, necesita tan poco como cambiar un solo nucleótido en el genoma, que repercuta en el cambio de un aminoácido. Y de esta forma va a crear una necesidad que en algunos casos será quirúrgica, en algunos casos será clínica, y en otros casos, como en este, será una necesidad molecular. Pero en todos ellos, la medicina está obligada con los medios de que disponga en cada una de las épocas, a hacer frente a aquel juramento que el primer médico hizo en su día, ese juramento hipocrático que se ha venido repitiendo a lo largo de las generaciones y que la obliga, como digo, a atender esas necesidades de la mejor manera posible. En este año 86, en el que el maestro colombiano Rojas pintaba este óleo, la cirugía comenzaba por primera vez en la historia a dar solución a un cuadro de abdomen agudo con gente o nombres como McBurney, que empezaban a publicar con éxito series de pacientes en las que con una apendicectomía se solucionaba lo que hasta entonces era una necesidad sin solución. Pero una tuberculosis como la que postraba a esta mujer del cuadro tuvo que esperar
al siguiente siglo, a que le llegase su turno con la rifampicina, la isoniazida y otros antibióticos que dieron lugar a una solución para esa necesidad clínica. Sin embargo, a una necesidad de tipo molecular como la que hemos visto, tendrá que darle solución una medicina molecular. Algunos ya se han convencido y ya se han dado cuenta, y aquí vemos con alguna cana de más y con un presidente un poco más moreno, a Francis Collins, presentando el 28 de enero un proyecto para secuenciar 1 millón de genomas de americanos. El paso siguiente ya es el de todos los genomas americanos. Y es que al otro lado del charco, como veíamos antes, ya han respondido a la pregunta. Ahora el tejado está en ese lado. Y de cómo respondan o no a la pregunta, pues seguramente dependerá mucho el futuro de la medicina. ¿Será molecular o no será? Muchas gracias. Bueno, y agradecer también a Aurora, a Bousoño, a Maribí y a Carlos por su consejo de colaboración.